Un programa es totalmente actualizable. O sea, yo puedo ponerle versiones a mis programas, pero tiene que haber la trazabilidad de esa información, o sea, no chancar la información dentro de encima de la anterior. ¿Sí? Nivel demostrado de la eficacia y madurez del sistema de gestión. Si yo me planifiqué una sola auditoría en el año para el proceso de producción y en este proceso me detectaron 4 o 5 no conformidades, ¿qué quiere decir? Que mi proceso está grave, no funciona como debería de funcionar. Pero solo me propuse yo solo una auditoría en el año para ese proceso. Como es un proceso crítico y está grave, tengo que mejorar mi programa. Ya no haré uno, haré 2 auditorías adicionales. Entonces me voy a obligar a cambiar mi programa. Eficacia del programa de auditoría. Si no cumplo con los objetivos, necesariamente tengo que modificarlo para cumplir con los objetivos que me he propuesto. El sistema de gestión auditado, quizás cambia el sistema de gestión y se amplía un nuevo sistema de gestión, me va a hacer cambiar todo mi programa. Otras normas, otros requisitos comprometidos, quizás, no sé, exista o salió una nueva reglamentación, una nueva ley y me va a obligar a verificar que esa ley, cómo lo estoy cumpliendo, para hacer ampliar el programa. Más proveedores externos. Si después la alta dirección me exige que debo realizar no solo un proveedor, sino 2 o 3 proveedores, tengo que ponerlo en mi programa. Si existe conflicto de intereses, justamente por esto hablamos del tema de la imparcialidad, y los requisitos del cliente, ¿no? Si el cliente, ¿qué es lo que quiere de tu programa de auditoría? Y te da un nuevo objetivo, obviamente me va a tener que actualizar el programa. Revisión y mejora del programa de auditoría. Entonces, en base a toda la información anterior, pueden darse casos de mejorar o ver el desempeño, si he logrado con los objetivos. Si no he logrado o si los he logrado, aquí ya viene qué tanto he llegado a cumplir con estos objetivos. Entonces, si no los he cumplido, ¿qué ha pasado? Buscar el porqué, buscar la causa y también en base a un ciclo de mejora continua, porque esto es una norma que se basa en un ciclo de mejora, porque hablamos de planificación, ejecución y verificación de las auditorías y nuevamente buscar la mejora del proceso. También está enfocado en un ciclo de mejora continua. Todo el punto 6 que ya habla netamente de la realización de una auditoría. Como primer punto, dice inicio de la auditoría, contacto con el auditado. Hay que tener en consideración mucho ese contacto inicial que debe tener el auditor con el auditado. Presentarse, darle la información que necesita, cuáles son mis objetivos de la auditoría, ser amigables para que ellos me brinden toda la información necesaria. Y determinación de la viabilidad de la auditoría. ¿Qué significa esto? Que tengo que verificar previamente que todos los recursos que me va a dar el auditado me va a ayudar a cumplir con esta auditoría. Si es que después no me da el tiempo, no tiene los recursos, no hay el personal necesario para apoyarme en mi proceso de auditoría, esto no va a ser viable y obviamente me va a desencadenar que tenga que actualizar mi programa. Entonces primero se tiene que verificar si es que es viable realizar esa auditoría en ese momento programado. Preparación de las actividades de la auditoría. Revisión de la información documentada. Antes de iniciar una auditoría, por ejemplo, una auditoría de certificación, ¿qué es lo primero que te piden? Te piden información inicial antes de hacer una auditoría en el momento, in situ, en el lugar de trabajo. ¿Qué información te piden? La política, el alcance, el manual de calidad, si es que te hablamos de un sistema de gestión 9001, o te pide el IPRC, o te pide la matriz de aspectos e impactos, para que hagan una revisión documentaria. Y además de esa revisión documentaria, generar una lista de verificación que ya posteriormente lo vamos a ver. Para hacer como ayudas al momento de hacer la auditoría en el momento. Planificación de la auditoría. Tengo que planificar cómo yo voy a generar mi auditoría. Ahí está el plan de auditoría, el documento que se genera dentro de este proceso. La asignación de las tareas del equipo auditor. Tú, como parte del equipo auditor, tengo 10 auditores acompañantes y un líder. Tú te vas a encargar de hacer el proceso A, tú el B, tú el C, tú el D.
Entonces ahí, y me vas a detectar los hallazgos, entonces ya le estás dando responsabilidades. Y preparación de la información documentada para la auditoría. Entonces, si yo voy a ir a auditar un proceso de compras, yo ya tengo que tener en mente qué información le debo pedir. ¿Qué información se le puede pedir a compras? Primero, el procedimiento, cómo hace su trabajo. ¿Qué más maneja compras? ¿Perdón? ¿A quién le compra compras? Para la redundancia. ¿Ah? Proveedores. Ah, te le va a pedir una lista de proveedores. Ya sé que le tengo que pedir una lista de proveedores. ¿Qué más maneja compras? ¿Qué es lo que compras? ¿Ah? El catálogo del que compras. El catálogo, las cotizaciones, ¿no? Entonces ya también tengo que saber, tengo que pedirle las cotizaciones de los proveedores que trabajan conmigo. ¿Qué más? Los cuadros comparativos para verificar si es que se ha hecho de manera correcta una selección de proveedores, cotizaciones, facturas en caso sede, etc. Entonces yo ya tengo que tener y preparar toda esa información que yo ya le tengo que pedir al auditado para que me lo vaya preparando, ¿sí? Realización de actividades de la auditoría. Roles y responsabilidades de los guías y observadores. Entonces ahí también ya tengo que decirlo. Tú como observador, un observador no es parte del equipo auditor, simplemente está en zona de acompañamiento porque está en parte de entrenamiento para ser posibles auditores posteriormente. Entonces tengo que decirle cuál es tu labor como observador y cuál es tu labor como guía y cuáles son los guías, lo que la empresa designa que debe estar acompañando durante la auditoría para que le dé las facilidades, ¿no? El guía va a ser el que sabe dónde queda el área, los va a guiar a los auditores hasta la ubicación donde se va a realizar la auditoría. Los guías no entran y el equipo auditor tiene toda la potestad para decir tú no formas parte del equipo de la auditoría que se va a ejecutar, o sea, tú no puedes participar, ¿sí? Por mucho que pueda saber, por mucho que pueda aportar, el equipo auditor tiene esa competencia, primera la palabra, tiene la libertad, la potestad para decirle no, tú no participas dentro de este proceso. Realización de la reunión de apertura. Es totalmente importante saber hacer una reunión de apertura, no debe durar más de 15-20 minutos, porque ahí solo le vas a decir, y tienes que presentarte. Y tienes que presentar a tu equipo auditor y tienes que decir el detalle de tu plan de auditoría. Somos el equipo auditor que hemos venido a verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001. Se va a tomar en criterio el cumplimiento de los requisitos de la norma y se va a tomar en consideración toda la documentación interna que ustedes han generado para la realización de sus procesos. Se presenta el plan de auditoría, tenemos de 8 a 9 de la mañana como reunión de apertura, tenemos de 9 a 10 que se va a hacer la auditoría al proceso de producción que se va a ejecutar a cargo del auditado A, del auditado B, o sea, ya les relatas cómo va a ser el proceso de auditoría. Tiene que existir un registro con toda la información de los participantes de la reunión de apertura, ¿sí? Entonces ahí le das toda la información que va a necesitar para que ellos ya se vayan planificando cómo se va a ejecutar esta auditoría. Comunicación durante la auditoría. ¿Cómo se debe ejecutar esta comunicación, ¿no? Tiene que ser de manera objetiva, tiene que ser totalmente fluida, no tenemos que demostrar que no sabemos lo que estamos buscando o lo que estamos pidiendo. Entonces, porque eso le va a dar tanto seguridad al auditado. Tenemos que darle la seguridad o la confianza para que ellos nos den toda la información que necesitamos. Por eso es muy importante este punto, ¿sí? Disponibilidad y acceso a la información documentada. Entonces, para que ellos me den la disponibilidad de esa información, también deberíamos decir en la reunión de apertura, ¿no? Podríamos decir, este proceso de auditoría se basa en un principio de confidencialidad para que la información, o sea, se sientan seguros que toda la información que te den no se va a ir de la empresa. Revisión de la información documentada. Obviamente tengo que revisar esa información para buscar mis hallazgos y buscar las conformidades o no conformidades.
recopilación y verificación de la información. Pues estamos hablando netamente de la ejecución, ¿no? Todo lo que yo tengo que revisar, capturar la información, retener la información, los registros para poder después hacer mis hallazgos y posteriormente catalogarlos. Generación de los hallazgos de auditoría. ¿Cómo yo genero los hallazgos? Ya lo hemos dicho, en base a la comparación con los criterios de la auditoría. Determinación de las conclusiones de la auditoría. Entonces, muchas veces en un proceso de auditoría, en el momento no te dicen cuántas no conformidades tienes. Te dicen, he encontrado esto, te dicen los hallazgos, pero también te dicen, esto se va a evaluar posteriormente, ya te vamos a emitir el informe de auditoría en el cual ya van a detallarse las no conformidades detectadas. Y la realización de la reunión de cierre. Entonces también es totalmente importante porque ahí le vas a dar toda la retroalimentación que tú como equipo auditor has encontrado al momento de hacer una auditoría. No, esta auditoría la hemos finalizado, se ha cumplido con el plan de auditoría conforme a las actividades que habíamos planificado, se ha tenido la participación y se agradece a todos los participantes de la auditoría que han participado y nos han dado todo el apoyo necesario. ¿Por qué? Porque si no dices eso, quizás el gerente general va a decir, no lo han apoyado o ha sido tratado de mala manera y me ha puesto las no conformidades que ha querido. Entonces es necesario tener ese contacto final, ¿ya? También debes de tener una lista de asistencia de estos participantes de la reunión de cierre, ¿ya? Porque eso también se pone en el informe final, ¿ya? En el informe de auditoría. Posteriormente dice la preparación y distribución del informe de auditoría. Dice preparación del informe de auditoría. ¿Qué debe contener este informe de auditoría? 1. Las actividades que yo he generado, qué proceso se ha auditado, quiénes han sido las personas auditadas, cuántas conformidades, no conformidades, oportunidades de mejora has encontrado dentro del proceso, algunas dificultades, algunos riesgos que tú hayas podido identificar y algunas recomendaciones en caso se pueda dar, ¿sí? Toda esta información tiene que estar en este informe de auditoría. Y la distribución del informe de auditoría. ¿Cómo yo distribuyo? Eso tiene que ser totalmente pactado con el auditado, con el cliente de la auditoría, para no excederse del tiempo planificado. Porque ¿de qué me sirve hacer una auditoría hoy día que estamos 13 de julio y me entregan el informe de auditoría en septiembre? Todo ese tiempo no sirve de nada. Quizás el proceso ha mejorado o ha empeorado. No, entonces hay que quedar desde el inicio en qué momento se va a emitir este informe. Tienes 30 días calendario posterior al informe de auditoría para que me entregues el informe, para yo empezar a trabajar mis acciones correctivas, etc. Después dice finalización de la auditoría. La finalización de la auditoría obviamente es cuando ya entregas toda la información, los resultados del proceso de auditoría y la realización del seguimiento de la auditoría. Entonces, si he detectado que tengo 3, 4 no conformidades, tengo que hacer el seguimiento de esas no conformidades y esperar hasta que se cierre. Verificar que las acciones que yo he puesto y verificar la eficacia de las acciones que yo he planificado tener. Entonces, todo esto es el proceso de auditoría. En ese proceso hay posibilidad de que la no conformidad la pueda subsanar. No. En un proceso de auditoría, tú lo que encuentras lo declaras. Ahí se queda. Y muere. Hay muchos auditores que te dicen, y eso depende de la persona, mira, voy a ir a auditar el área de mantenimiento. Si tú en esta media hora que me toca auditar mantenimiento me traes la evidencia, no lo pongo. Te da una opción. Algunos auditores, depende de la persona. ¿Sí? Y te lo subsanan en ese momento. Ahora, habrá o no conformidades o hallazgos, porque como vimos ahí no se generan las no conformidades, en que te dicen, por la gravedad de este punto, de este hallazgo, no te puedo dar opción, porque puede ser que después te genere un riesgo más grande. Entonces, depende mucho del auditado y su capacidad analítica, ¿no? para tratar una no conformidad o un hallazgo. ¿Sí? Pero sí se puede dar el caso, es lo que tú dices. Pero contigo depende del auditor. ¿Preguntas sobre esto?
Básicamente ya hemos abarcado todo el proceso de auditoría. ¿Qué se generaba primero? El programa de auditoría. Primer documento que se genera durante un proceso de auditoría. Después hablábamos de la planificación de la auditoría, ¿no? Esta entonces tiene que ver un plan de auditoría. Después te hablaba de un tema de revisión de la información documentada. ¿Para qué tú revisas la información documentada? Para que tú sepas lo que vas a preguntar, ¿sí? Lo que tú vas a verificar. ¿Cómo se llama este documento que te ayuda a verificar o hacer como un checklist? Lista de verificación. La lista de verificación es un documento ayuda que te va a permitir que no se te pase ningún punto que tú tienes que auditar. ¿Listo? La lista de verificación está en el plan. No. No. Es un documento que puedes obviarlo, no puede existir, pero te va a servir, si lo usas, te va a servir de mucho, para que no se te pase algunos puntos que debes auditar. ¿El plan se presenta en la primera reunión? ¿Es sujeto de aprobación o se presenta? Lo que es sujeto a aprobación es el programa. Lo que te pide la norma es el programa de auditoría. Como institución. Sí, Pero como institución. para la entidad auditora. En base al programa, tú le vas a decir a tu proveedor de la auditoría, en tal fecha necesito que me hagas la auditoría del proceso de producción y mantenimiento. Nada más. Es lo único que tú le das la información. En base a esta información, el proveedor va a diseñar el plan de auditoría. Y lo presenta. Y te lo presenta. Revísalo y si tienes alguna observación o no me vas a poder dar la disponibilidad de tiempo para poder replanificarlo. Entonces sí es como una especie de acuerdo. Un acuerdo, pero no es un documento exigido. A menos que tú lo pongas dentro de tu procedimiento. Si tú lo documentas dentro del procedimiento, totalmente exigido, ¿no? Porque tú ya como proceso lo estás declarando que debe existir. Esto sería lo más correcto. Sí. Para evitarse. Para evitar que existan desviaciones, ¿no? Es necesario que dentro de tu programa de auditoría esté el 100% de los requisitos de la norma. Tienes que asegurarte de eso. Basta que no haya un requisito de norma que no lo hayas identificado dentro del programa, ya corresponde una no conformidad. Porque le das al auditor, o sea, existen no conformidades documentarias. Existe ese término, que solo con revisar la documentación, lo que te da la empresa, ya le puedes declarar no conformidades. Entonces, si tú le das un programa en el cual has incluido el punto 10.1 mejora, te ponen la no conformidad. Porque simplemente como tú verificas si no hay cumplimiento de ese requisito. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay que tener en consideración ese punto. Entonces, ya habíamos hablado del programa de auditoría, ya habíamos hablado del plan de auditoría, la lista de verificación, y ya procedes a hacer la auditoría, ¿no? Después de hacer toda tu auditoría, tú vas a generar el último documento, que es el informe de auditoría. Entonces, debe existir el informe de auditoría. Entonces, a lo largo de estas 3 sesiones que nos falta, nosotros vamos a ejecutar o vamos a hacer estos 4 registros. Tengo un inconveniente yo con la sesión del sábado. Yo estoy planificando con Edgar para ver cómo lo vamos a recuperar. Entonces, lo tengo que coordinar igualmente con ustedes. Mañana lo vamos a ver para poder recuperar esas horas o que venga un poco más temprano, vernos un poco más tarde la otra sesión. La idea es que yo termine la sesión porque yo tengo una forma de trabajo y ya sé cómo voy a llevar este proceso. Pero igual es coordinación con ustedes. ¿Listo? Entonces, mañana ya vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces, a lo largo de estas 2 o 3 sesiones que tengamos adicionales, vamos a ejecutar estos 4 documentos. El programa y el plan van a ir de la mano, porque eso es lo más común. La lista de verificación es un documento que sí nos va a demorar un poco más de tiempo, porque yo les voy a dar a ustedes un procedimiento, y en base a este procedimiento ustedes van a ir y buscar y me van a anotar lo que ustedes deberían de preguntar al momento de una auditoría. Después les voy a presentar un caso grande, y en este caso ustedes tienen que detectar las no conformidades o los hallazgos que ustedes van a encontrar respecto a algunos requisitos de norma.
Y en base a estos requisitos, después, como ustedes van a ser grupos, ustedes van a fingir como un equipo auditor, van a detectar si son conformidades o no conformidades, y obviamente van a hacer su informe de auditoría. ¿Listo? Estas son las actividades que vamos a hacer a lo largo de estas 3 sesiones que pasan. La idea es tener el informe de auditoría y adicionalmente vamos a hacer un tema de las SAC, que le dicen, las solicitudes de acción correctiva. El informe de auditoría puede ser rechazado. Oye, esto no es lo que yo te pedí. Por eso es importante la reunión de cierre. En la reunión de cierre van a decirte los hallazgos de auditoría. Y es en ese momento en que uno puede, es el último momento en que uno puede decir, este hallazgo no me parece que sea correcto. Entonces le das opción a un ratito interrumpir la reunión y volver a verificar y ver si es que corresponde un hallazgo de manera que pueda ser una conformidad posterior. Posterior a la reunión de cierre ya no hay. ¿Sí? Por eso es importante esa reunión. Entonces, como último documento vamos a tratar de hacer una SAC-SAT, una solicitud de acción correctiva, o bueno, solicitud de acción preventiva, antes se tenía, ya no, SAC ahora se llama simplemente. Es un documento en el que te dice, identifica la causa y establece tus acciones. ¿Listo? Entonces vamos a intentar llegar hasta ese punto, pero como información básica de este módulo es llegar hasta el informe de auditoría. ¿Listo? Otro punto de la 19.011 es que te habla ya de las competencias y la evaluación de los auditores. Como primer punto es la determinación de la competencia del auditor. La competencia del auditor, ya lo habíamos visto anteriormente, tiene que estar bien definida. Y la organización define los criterios para la competencia. Si bien la norma te da algunas recomendaciones, la empresa es totalmente libre de decidir qué competencia necesita para ser un auditor. Tiene que tener formación en tal como auditor interno por una entidad certificada. Tiene que haber por lo menos realizado 2, 3, 4, 5 auditorías internas de diferentes procesos, no solo en la organización, podría ser de una empresa que elaboró anteriormente, pero que tenga la evidencia que lo demuestre, y algunas habilidades que eso ya podría ser manejado a modo de evaluación, ¿no? Que sea empático, que sea comunicativo, que sea responsable. Entonces una organización ya lo puede definir previamente. ¿Y qué abarca? El comportamiento personal, o sea, la persona cómo debe ser en sus actitudes, aptitudes, conocimiento y habilidad, qué grado de formación y qué habilidades debe de tener, logro de la competencia del auditor, qué tantas auditorías ha llevado a lo largo de su vida profesional, qué logros ha tenido como auditor, que eso se puede evaluar también, y logro de competencia del líder del equipo auditor. Ahí tenemos que tener un poco más en consideración porque es el líder. Al ser el líder va a caer toda la responsabilidad en él. Entonces él tendría que tener una mayor capacidad, un mayor análisis, mayores competencias, porque al final es el que va a dar el resultado de una auditoría. Establecimiento de los criterios de la evaluación del auditor. Como empresa yo puedo establecer qué criterios yo voy a evaluar. ¿Cómo yo evalúo al auditor? Ya finalizado el proceso de auditoría puede ser un punto para ver si ha logrado con los objetivos planificados de la auditoría que se ha llevado a cabo, y ahí la empresa define, ¿no? ¿Qué grado de imparcialidad ha tenido, qué grado de objetividad, y pone sus parámetros de medición. Selección del método apropiado de evaluación del auditor. ¿Cómo yo voy a evaluar al auditor? Entonces, haré entrevistas con el auditado para ver cómo ha sido su proceso, si es que se ha llevado de la manera que ha debido ser. Le haré una entrevista directamente al auditor para ver cómo se ha sentido, si es que se ha generado algún problema al momento de la auditoría, etc. Se puede verificar, ¿no? Y mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. En base a toda la información que yo he recopilado, tanto del auditor como del auditado, voy a verificar qué puntos flojos existen en mi auditor que yo le he designado.
quizás le falta un poco más de formación, lo meteré a reforzar algún sistema de gestión en específico o algún punto en específico de la norma. Entonces ahí ya vas a hacer, y aquí también demuestras el tipo de mejora continua, hasta mejorar las competencias de tu equipo auditor, ¿no? Entonces todo el capítulo 7 solo te habla de la competencia y evaluación de los auditores. Y este es el diagrama de flujo del proceso de auditoría. Cada columna es una parte del ciclo PHBA. La primera columna es la planificación, verificación, hacer, verificar y actuar. El primero dice establecer los objetivos del programa de auditoría. Entonces, ahí estoy planificando qué es lo que yo quiero lograr con los objetivos. Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Entonces también es parte de la planificación, qué riesgos uno puede tener para ver qué se ejecute o qué no se ejecute en el programa de auditoría. Establecimiento del programa de auditoría. El programa ya de por sí es una planificación, ¿no? Después de establecer, dice implementar el programa de auditoría. Entonces ya hablamos al hacerlo, ¿no? Monitoreo del programa de auditoría, no el seguimiento que yo se le da. Entonces ya la verificación, si se cumple o no se cumple. Revisión y mejora del programa de auditoría. Si es que ha habido algunos cambios durante el proceso de auditoría, aquí ya va la mejora. Entonces ahí ya se ve el tema de actuar, ¿no? Después de implementar el programa de auditoría, ya viene la auditoría, la ejecución de la auditoría, la preparación de las actividades de la auditoría, la conducta, cómo se ejecuta estas actividades, la preparación y distribución del reporte de auditoría, ¿ya? El reporte, el informe final, y completar la auditoría, finalizar la auditoría. Y obviamente la mejora de las conclusiones de la auditoría, del reporte de la auditoría. Entonces, cuando yo ya tengo mi plan de auditoría, mi informe de auditoría, ¿cómo puedo yo mejorar la organización como último punto? Entonces, toda la norma 19.011 está resumida, todos sus requisitos acá, ¿sí? Menos el capítulo 7. Una consulta. Pues, el punto 6.2 dices ejecutar la auditoría. No. Iniciar la auditoría. Aquí está cómo se va a iniciar esa reunión de apertura, de todo eso, que es una planificación antes de la ejecución, y la ejecución está conducida o ejecutar las actividades de la auditoría. ¿Sí? Entonces parte del hacer. Entonces ahí está todo determinado, el capítulo 5 y 6 de la 19.011 en este diagrama del grupo. También está en la norma para los que tienen acceso a ese documento. Esto ya lo vamos a ver mañana. A modo de repaso, vamos a hacer un pequeño taller para identificar conformidades y no conformidades en esta medida que tenemos. Entonces, ¿ya tienen grupos definidos? A ver, júntense en los grupos para ver cómo están. Listo, chicos. A ver. Son 4 grupos. Parte importante de un auditor es saber identificar de un enunciado si es que forma parte de una conformidad o no conformidad. Detectar, este es el hallazgo, detectar el hallazgo de esta redacción y después evaluar con todo el grupo si corresponde a una conformidad o no conformidad. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar si es conforme o no conforme el requisito que está asociado y la norma a la que está haciendo referencia. Hay algunos enunciados que solo son de 9.000, unos que solo son de 14, unos que es de 9, 14 y 45, otros que solo son de 45, etc. ¿Ya? Entonces, no se lee bien.
¿Ahí se lee? Son 10 casos, ¿ya? Entonces, espero que hayan traído sus normas, porque en base a las normas tienen que saber. Sí, están los 3 normas ahí. Entonces, ahí en su celular te lo pueden descargar rápido las normas, tan fácil para descargar. Ya, entonces, son las 7:30, hasta las 8:30 son las clases, ¿no? 8:30. Porque me he dicho que hoy día hasta las 8:20 porque el conserje nos estaba haciendo más temprano. Sí. ¿Ya? 20 minutos, chicos, para detectarlo bien. De las 3 nomás. 4, ¿no? Son 10. Ay, no. ¿Ya? Nos demoramos ahí, saben, 1 hora. Son 10. 5 por día. Mañana tenemos que hacer el programa y el plan. Por eso es que te hacer otra cosa. Entonces, 20 minutos para detectar si la conformidad o no conformidad, y a media hora, porque tienen que verificar con el requisito de la norma. Y ya después vamos a trabajar punto por punto y ver en qué nos hemos equivocado. Para las siguientes clases traigan sus normas, todos. Lo que vamos a hacer es, cada grupo me va a dictar su requisito de cada caso y ahí después vamos a ir destapando cuál es el requisito real. ¿Ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Para el 1. Grupo 1, ¿qué lindo? ¿Nosotros podemos grupo 1? Sí. Ya no. No conforme. Quería saber, requisito podemos hacer 4 puntos. 4.2. 2. Solo dame uno. ¿Sí? ¿Y 2? 4.4 es no conforme. 4.4. ¿Ya? Específicamente la 4.4. 1. La 8.4. ¿Qué? 8.4. No, un requisito tiene que ser. Dame el otro. Solo es uno. ¿Conforme o no conforme? No hay un poquito grave de nuevo. No conforme. No conforme. 5.2. 2. Sí. ¿Existe ese requisito? Ya, pero... Solo de mi una. Son las 3. Sí. En la enunciado dice sistema integral de gestión. Ajá, son las 3. Pero. Ya. Siguiente, 4. Ah, ya, la 4. Ah, ya. La 4 es no conformidad. El requisito es el 6.1.2 y las normas es la 14.000 y la 45.000. La 5. Conforme. Conforme. El requisito 6.1.2 de la ISO 45.000, solo seguridad. Ya. Y la 6 es no conforme. No conforme. 6.2.1 6.2.1. y la trinorma, las 3. Calidad. La 7, ¿no? 7 no conforme. El requisito es 8.2 y es ISO por 14.000 y 45.000. La 8 no conforme, requisito 7.1.5, la ISO 9001 calidad. 9 no conforme, el requisito es el 9.2. 9.2. Sí, 9.2 y la norma es la ISO 9001 y 14.001. Y la última es no conformidad, el requisito es el 10.2 y la ISO es la de 9.001. No, la de 9.000 y 14.000.
Grupo 2. Ah, no. Me he equivocado. No conformidad. No conforme. 4-1. 4-1. 9. 2. No conforme. Conforme. Sí. Ya. Con el 4.3. 4.3. 9. Sí. Siguiente. No conforme. No conforme. 522. 522. ¿Existe 522? Sí. Ya. ¿Existe entonces? 45. ¿Cuatro? 9. 9 y 45. No, 9. Ya. 4. 4 no conforme. 614. 4. 45.000. 45. Sí. 5. Conforme. Conforme. 612. 45. 6. 6. Allá. No conforme. No conforme. 6.2. 6.2. Trinorma. 7. Ya, 7. No conforme. 8.2. Ya. Y 14.001 y 44. Ya. 8. No conforme. Conforme. 9.1. 9.000. Ya. 9. No conforme. 4.4. ¿Ah? Sí. 4.3. ¿Punto 1? Norma. 14.009. ¿Y la última? No conforme. 10.2. No conforme. 10.2. Hizo 45.000. 45. Nada más. Nosotros en la 3 es trinormal. En la 3 trinormal. 14 y 45. Ya. Grupo 4. Primero no conforme. Ya. Pues la 4 2. Menos Segundo no conforme también. La 4 6. 6.2. 6.2. La 6 trinormal. Aquí. Ya, 8.2. 8.2. La 14. 14. La 8. ¿No conforme? No conforme. La siguiente no conforme. No conforme. 7.4. Chicos, por favor, para que me dejen escuchar, está un poco lejos. La 9.001. Ya, la 2. La 2 es no conforme. Ya. Es 842. 842. 9.001. 9.001. La 3 es conforme. 522. Ya. 9.001. 9.001. La 4 no conforme. Ya. 6121. Ya. 45.001. Ya. La 5 es conforme. 612. 45.001. Ya. La 6 es no conforme. Ya. 621. 621. 9.001. 9.001. La 7. La 7 es no conforme. Ya. 82. 82. 45.001. 45. La 8 no conforme. Ya. 7152. 9.001. Ya. La 9 es no conforme. 723. 10.001.
19.011. No, la 19.011 no es certificado. No nos va a dar tiempo para revisar, mañana lo revisamos. Pero ahorita vamos a ver quiénes han fallado, pero mañana vamos a revisar punto por punto. Alguien que le tome fotos, entonces cuando inicie, alguien que me ayude poniendo otra vez eso para ya ir revisando. No van a borrar, creo, porque mañana no tienen clases. Ah, ya. Ah, no, sí tienen clases. Perdón. La primera es no conforme 4.2. Este fallado. Este fallado. 4.2 de la 9.001. Estas también. ¿Ya? Cinco dos. Ya, no. ¿Por qué dos? Eso no me lo va. Voy a tener una conciencia. 5-2-2, ¿ya? Ya veo que le gusta. Profesor, pero en las otras normas no hay 522. 5-2. Solo es en Solo en Ah, en 45 no. Tiene Solo razón. en la plata hay 522, solo hay 522. Ya, entonces hay que dejarlo con 5-2. Iguales, ¿no? Está bien, no he identificado bien. ¿Ya? En la 4, 6-1-2. 6-1-2. Se divide este 6-1-2-1. A ver, verifica en 45. Ahí ese detalle. Y solo es con 45 y 14. Ese está bien. Ese está mal, otra vez, porque no lo he identificado mal. Y mal. Mañana vamos a ver por qué. ¿Ya? 6-1-1-2. 45. 6-1-1. No, ninguno. 6-1-1-2. Y es conforme. ¿Quién me ha dicho no conforme? 6-1-2-2. 6-1, está bien, 6-1. Bueno, esto no he debido especificar ese detalle. ¿Ya? ¿Qué número era? 6-1-2. 2, ¿no? 2-2. Sí, 6-1-2. 6-2-1. 6-2-1. Está bien. Está bien. Aquí le faltó las otras normas. ¿Ya? Ocho dos. 14:45. 8-2. Está bien. 7-1-5-2. 9. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien. Estaba bien, pero faltaba especificar, ¿no? Solo es porque 7152 teníamos que ser específicos. Tienen que ser específicos. Ya. Cuando ustedes ahorita tienen que tener el requisito en el ¿ya?
922, 914. 9 y 14. ¿Qué le faltó el 14? Y la 10, 2, solo con 45, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Existe 10, 2, 1 en 45? En 45, 10, 2, 1. En 45. 10, 2. 1. 10, 2, 1 existe, ¿no? Sí. 10, 2, no. Hay A, B, C, D, E, F, G. Sería bueno cuando hagan sus auditorías, si escribe una cláusula, es la F. ¿Ya? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El primer grupo ganó. Es que ya tenía. Esto es un indicador. Esto es un indicador. ¿Quién quiere interpretar ese indicador? Que vamos a mejorar. Entonces, la idea es de este módulo y del diplomado es que ustedes interpreten y sepan identificar los requisitos cuando algo incumple. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, mañana lo revisamos punto por punto por qué o cuál ha sido la definición. ¿Ya? Chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana.